¿Qué tienen que ver los cerdos, las vacas, las gallinas, los animales de granja en general con la Revolución Rusa? Pues aquí la idea es descubrirlo a través de esta nueva historia y este nuevo capítulo de Lecture. Lejos de hablar de una fábula, vamos a hablar de una historia de animales, pero no para niños. Es más bien una historia o una sátira que hace Eric Arthur Blair, o más conocido en el mundo literario como George Orwell, donde hace una historia basada en hechos históricos a partir del año 1917. Esta historia se trata nada menos que de Rebelión en la Granja, del conocido George Orwell, o en inglés su nombre es Animal Farm. Tengo las dos versiones, esta no la he leído. ¿Quieren saber sobre esta historia? ¿Quieren saber cuál es su comparación? ¿Qué hechos históricos se comparan con este libro? Acompáñame a ver este nuevo capítulo de Lecture, donde vamos a hablar de Animal Farm o Rebelión en la Granja. Hola amigos de las letras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecture, donde vamos a hablar sobre Rebelión en la Granja o Animal Farm, como ya lo había dicho, donde este libro, que es escrito en 1945, tiene una comparativa con el mundo real y hechos históricos que sacudieron al mundo en su momento. ¿De qué se trata? Ya les cuento. Antes de continuar, les pregunto, ¿ya se suscribieron? Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan por acá en un botón que dice suscribirse y activen la campanita para notificaciones y no se pierdan nuevos videos de Lecture, donde vamos a seguir hablando en nuevos capítulos de nuevos libros. Si ya están suscritos, entonces continuemos y vamos a hablar entonces de este libro. Yo en particular lo leí en el año 2018, en esta época tuve la oportunidad de acceder a él. Esta versión que tengo es de Concosur y tiene aproximadamente 178 páginas. De hecho es el número de páginas que tengo, voy a quitarle este separador. Y esta versión, según vi en la librería, en este momento está aproximadamente en 25.000 pesos colombianos. Por acá les dejo el valor en dólares por si les interesa en otros países conseguirlo. Pero vamos a hablar entonces de la sinopsis de este gran libro de George Orwell, o pues a mí me parece que es un gran libro. ¿Qué viene siendo entonces Animal Farm? Como lo decimos, es una fábula. Y las fábulas como tal son relatos de animales. ¿Y cuáles son los animales de esta fábula? Son cerdos, gallinas, patos, ovejas, vacas, perros, burros, yeguas, ¿qué me falta? Gatos, hasta ratones hay en esta narración. Y como lo dice, entonces todos conviven en la misma granja, que se llama la Granja Manor, de propiedad del señor Jones. El señor Jones le propicia algunos abusos a estos animales, algunos inclusive pues saben que van a terminar en la olla del señor Jones o van a ser sacrificados para el consumo humano. Están cansados de esta situación, están cansados del abuso, de los trabajos hasta altas horas de la noche que les propina el señor Jones a los animales de la granja. ¿Qué pasa? Un día entonces estos se reúnen y propician una conspiración en contra del señor Jones, donde en una batalla todos los animales logran desterrarlo y expulsarlo de la granja. Una vez expulsado el señor Jones, los animales toman el control de la granja y donde se reúnen todos y establecen un nuevo orden dentro de esta institución, por llamar así a la nueva granja menor. ¿Qué pasa? Que entonces dentro de la granja se establecen algunas reglas donde todos son las manos de la granja, es decir, todos van a trabajar en pro del mantenimiento de la granja, todos van a aportar con su trabajo para que ésta se sostenga. Pero este ideal, que comienza como una sociedad equitativa y donde todos los animales son iguales, se va convirtiendo poco a poco en una tiranía, donde unos animales toman la ventaja sobre otros y lo que era todos los animales son iguales, al final termina con todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. El libro lo que nos quiere mostrar es como una utopía, donde se muestra un modelo económico ideal, donde todos somos iguales y donde todos tenemos el mismo nivel y los mismos beneficios y los mismos derechos. Van tomando ventaja algunos líderes y van convirtiendo esa utopía en una tiranía, y donde todos los que tienen unos buenos ideales pues terminan siendo, como decir, las víctimas de estos sistemas.
El libro como tal no es una crítica al modelo comunista ni al modelo socialista, es una crítica a los líderes del momento donde estos trataron de mostrarse como salvadores y terminaron siendo los malos del cuento. Estamos hablando que el libro es una crítica a un modelo socialista y comunista, pero es un modelo socialista y comunista en particular. George Orwell escribió este libro como un método de crítica, y fue la forma que él, digámoslo así, encontró de criticar el tema de la Revolución Rusa que se dio en el año 1917. Ojo, el tema y la crítica del libro de Rebelión en la Granja es la perspectiva de George Orwell y es la forma en que él percibía todo este modelo comunista de la Revolución Rusa y de todo lo que involucró sus protagonistas y los personajes que tuvieron que ver con toda esta revolución. Pero pues en este caso tenemos la perspectiva de Orwell y no tenemos de pronto un contexto en general. Me faltaría de pronto investigar cuál es el punto de vista de los rusos frente a este régimen que se estableció en el año 1917 y que pues cómo lo vivieron aquellos ciudadanos que estuvieron involucrados en él. Pero pues sí, es la Revolución Rusa, pero ¿a qué se refiere el tema de esta revolución? Me puse en la tarea de investigarlo para saber de qué se trata, ya que pues quedarme solo con el concepto del libro no me parece lo más, como decirlo, más propicio, porque no tengo un contexto general, solamente me quedaría con el sesgo del libro. Entonces me puse a investigar y esto fue lo que encontré en detalles de cómo se dio y por qué se dio dicha revolución. En 1917 hubo una revolución que involucró todos los sucesos del derrocamiento del zar Nicolás II de Rusia, que se mantenía en el régimen zarista imperial, un régimen que estuvo del 1721 a 1917. Rusia era gobernada por la monarquía y por supuesto por la autocracia. A inicios del siglo XX la economía estaba en crisis por un precio interno bruto inferior al de Hungría. El valor de la producción era más alto que el de Alemania o de Francia. Los campesinos estaban en desacuerdo con el proceso de industrialización que los convirtió de la noche a la mañana en proletariado. Rusia fue derrotada durante la Primera Guerra Mundial y esto provocó serias hambrunas entre los civiles sumado a un duro invierno. Los obreros, mientras tanto, habían sido convencidos por ideales marxistas y movimientos revolucionarios para acabar con toda esta situación. Después de otras microrevoluciones, huelgas y divisiones políticas, estalla una guerra civil que fue denominada la Guerra Civil Rusa entre los bolcheviques y los antibolcheviques, donde triunfan los bolcheviques y este triunfo da paso a la Unión Soviética en el año 1922. ¿A qué se refiere George Orwell con los animales de la granja Manor? Aquí vamos a hacer entonces una analogía de qué animales encontramos y a quién puede estar haciendo referencia de acuerdo a algunos críticos que nos muestran sobre los personajes principales de Rebelión en la Granja. El personaje inicial con el que hacemos apertura a la historia es el cerdo mayor, el que nos da como contexto de lo que quieren los animales. El cerdo mayor es como decir el propulsor de esta idea y el que inyecta esta idea en los demás animales, el cual sueña con una utopía de una granja justa para todos los animales, donde ya no tenga más explotación ni someterse a los severos tratos del señor Jones. El cerdo mayor entonces hace una analogía a un personaje de la vida real y muy, como decir, líder de esta revolución rusa. Se trata de Vladimir Lenin. Vladimir Lenin era inicialmente el líder de los bolcheviques o del sector bolchevique y se volvió líder del sector obrero socialdemócrata. Él fue el primer dirigente de la nueva Unión Soviética. Era marxista y su movimiento era denominado como el leninismo, o sea, todos sus seguidores y los seguidores de su ideología lo denominaron el leninismo. A partir del legado del cerdo mayor quedan pues ciertos líderes y entre ellos están Snowball y Napoleón. Estos cerdos empiezan entonces con el ideal de todos los animales son iguales. Snowball nos hace la analogía de León Trotsky. León Trotsky, dentro de la Revolución Rusa, era líder del partido de los mencheviques o simpatizante de los mencheviques. Trotsky lideró y ayudó a liderar todo el movimiento y apoyar a los bolcheviques durante la revolución.
tuvo al final, después de todo el establecimiento de la Unión Soviética, tuvo diferencias con los ideales de los bolcheviques y al final, debido a sus diferencias, es exiliado de Rusia y él se va a vivir a México y fue considerado como una especie de traidor al movimiento que se estaba dando con respecto a la revolución. Napoleón es el otro cerdo que lidera todo el movimiento para sacar adelante la granja Manor y que todos los animales puedan tener las condiciones ideales para vivir dentro de ella. Napoleón es considerado, o su analogía con el mundo real, lo consideran que es una crítica de George Orwell a Stalin, que fue el líder, como el que sucedió a Lenin, dentro del liderato en la Unión Soviética. Una vez consolidada en 1922 la Unión Soviética, Joseph Stalin fue considerado o fue nombrado como secretario general del Partido Comunista Panruso, que se convirtió en el más poderoso de este país. Este cargo fue sumándole liderazgo debido a que se fue mezclando con personas de alto poder dentro de los partidos y que le fueron dando poder a él mismo. Inicialmente sus ideales fueron vistos como un antídoto optimista, pero posteriormente, cuando él toma posesión del liderato dentro de la Unión Soviética, empezó a tener unos inconvenientes con sus opositores, entre ellos los mencheviques. Tuvo pues manipulación de información y tuvo persecución a los que eran sus oponentes. De hecho, muchos desaparecieron, entre ellos Trotsky. Mientras tanto, le daba más poder a sus aliados para que estos mismos le fueran dando poder a él. Y así fueron considerándolo como un dictador de la época. Mientras tanto, el zar Nicolás de Rusia se compara con el granjero Jones, y que fue el último zar. Dentro de la historia también encontramos unos perros que empiezan a convertirse como en los guardias de los animales y los que controlan que todo se cumpla dentro de la granja. Estos perros los comparan los críticos con la policía secreta stalinista, que pues inclusive hacían labores de inteligencia en otros países para Stalin. El resto de animales los consideran los críticos como el pueblo y la clase obrera, muchos manipulables y otros que eran seguidores del partido. Debido al contenido de este libro, siendo posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el libro trató de ser censurado en la parte de Inglaterra, y más de 4 editoriales rechazaron su publicación. Al final lo publicó un simpatizante de todas las críticas de George Orwell como tal, y por esto este libro pudo ser divulgado al público. Como le dije al inicio, el libro es una perspectiva de un punto de vista en contra de la revolución desde Inglaterra posguerra. Posiblemente una persona que esté dentro de Rusia puede tener una percepción diferente, pero como les digo, tengo que leer más acerca del tema para saber cuál es el punto de vista o cuál es el punto de equilibrio de esta historia, y qué piensan unos y qué piensan los que están afuera y qué piensan los que están dentro. En este caso es un punto de vista de alguien que está fuera del régimen. Con respecto a los rechazos que le produce el libro a las editoriales, Orwell deja como prólogo una carta, o bueno, en este ejemplar que tengo yo encuentro esa carta, donde Orwell deja como una queja hacia las editoriales que lo rechazan. La carta dice así: esto es un fragmento, que estoy seguro que la reacción que provocará el libro en la mayoría de los intelectuales ingleses será muy simple. No debió ser publicado. Naturalmente, estos críticos muy expertos en el arte de difamar no lo atacarán en el terreno político, sino en el intelectual. Rebelión en la granja entonces simplemente es la forma caricaturesca que encontró Orwell para hacer como crítica al movimiento y principalmente a sus protagonistas, que al final pues muestra cómo el ego y el ansia de poder fueron transformando a los líderes en lo que muestra el libro como tal. Por ahora les puedo decir que siempre que pienso en rebelión en la granja o que alguien me lo menciona, repito la frase: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Bueno, el libro entonces es esa demostración de
del ego y cómo se va transformando y cómo una idealización se va convirtiendo en la pesadilla de muchos. El libro tiene para mí 5 estrellas y lo recomiendo. Es un libro corto, en mi caso tiene 178 páginas, tal vez de pronto haya libros con letras más pequeñas que tengan menos páginas. Es fácil de leer, lo podrían leer niños, no lo recomiendo como un libro infantil para niños menores de 10 años, libros mayores de 10 años tal vez lo lean, pero pues es bueno aconsejar que el tema es un poco más complejo y un poco más de contexto histórico que de una fábula animal. Por ahora entonces los dejo con Rebelión en la Granja o con Animal Farm, cualquiera de las dos versiones. Todavía no he leído la en inglés, entonces no sé qué tan difícil es para leerlo para una persona como yo, que no tiene un nivel pues avanzado, sino intermedio, tirando a básico. Mientras tanto, entonces dejamos las páginas de Rebelión en la Granja de George Orwell para que ustedes se animen a leerlo si no lo han leído, para que se basen en la información que les he dado y que se antojen. No es muy costoso, $7,5 aproximadamente, 25.000 pesos colombianos, disponible en cualquier librería porque es de literatura universal. Dejamos entonces nuevamente, como ya lo dije, las páginas de Lectuber para que se antojen de Rebelión en la Granja y para que sigan disfrutando entonces de una muy buena historia de George Orwell. Feliz tarde amigos, feliz noche o la hora que me estén viendo. Y los invito a que entonces estén pendientes de un nuevo video, a que se suscriban por acá en el botoncito y que sigamos pendientes de nuevas aventuras. Chao, chao.